positiva que el individuo tiene de la utilidad de esta opción. El determinante de este modelo es la utilidad extraindividual generada a partir de estar conforme al comportamiento mayoritario. Este tipo de imitación, a diferencia de la normativa, está simplemente basada en la utilidad en el más estricto uso desde la perspectiva de la economía. En cambio, la normativa está basada en el reconocimiento colectivo de legitimidad de una acción o de una opinión. En este sentido, en años más recientes, la mayoría de los casos estudiados en la literatura económica ha sido de elecciones binarias. Así, este modelo general es aplicable para este caso. Entonces, en este apartado del texto de economía evolutiva se presenta cada una de las tres formas de imitación. Y a continuación tenemos el modelo de imitación preferencial, voz de mi compañero Antonio Padilla. Gracias, Adam. Pues aquí ya empezamos con lo que es el modelo. Para entenderlo, necesitamos saber que las preferencias de cada individuo son el resultado combinado de dos componentes. Como lo habíamos visto en la teoría neoclásica, en la teoría tradicional, las funciones de utilidad son dependientes de las preferencias intrínsecas de cada uno de los individuos. En este caso, ya cuando entramos a una perspectiva evolutiva en la imitación preferencial, además de estas preferencias intrínsecas, también va a depender su utilidad de otro componente, que es el de las preferencias de su grupo de referencia, en este caso, sus preferencias del colectivo. Así que se puede representar la función de utilidad de la siguiente forma, así en esa ecuación 5.1, donde la utilidad depende directamente de esos dos aspectos para tomar la decisión o la elección, ya sea alfa, como está denotado aquí, pero también puede ser beta, gamma, correr, comer, cualquier cosa. La siguiente, por favor. Mm, la siguiente, por favor, Ada. Gracias. Aquí ya estamos en el objetivo del modelo. Este modelo particularmente lo que quiere es estudiar la imitación preferencial para extender el análisis de los agentes económicos, de las personas, cómo se relacionan. Ya no solo homo económicos con racionalidad perfecta, ya pasar a uno donde las interacciones son importantes y se postulan personas con racionalidad imitativa. Aquí se trata de complejizar las funciones de utilidad de las personas, incorporando las preferencias de su grupo de referencia. Este grupo de referencia es con quien se desenvuelven, con quien interactúan. Por ejemplo, nosotros en este salón de clases, aquí en México, aunque es virtual, este sería nuestro grupo de referencia con los que estamos conviviendo en este momento. Y si tuviéramos que tomar una elección de, no sé, aplazar la clase, no tomarla, tendríamos que hacerlo en función de lo que está considerando este grupo. Además de nuestras preferencias personales. Y a partir de lo que se ha dicho, se puede agregar a las funciones de utilidad estos comportamientos, además de la perspectiva intrínseca de preferencia. La siguiente, por favor. Ya aquí pasamos a las variables y parámetros que se pueden identificar dentro del modelo. Aquí si llegan a tener dudas sobre las que tenemos o contemplaron alguna de forma diferente, estaría cool que lo pudiera expresar. Entre las variables lo que tenemos es la cantidad de personas que eligen ser alborotador. Como vemos en este modelo de Granovetter de imitación preferencial, es de decisión binaria entre ser alborotador o no ser alborotador. Así que por eso está así. Tenemos la cantidad de personas que eligen ser alborotadores, la cantidad de personas que eligen no serlo, la utilidad de la persona y, sea quien sea la persona y, dentro del grupo de referencia cualquier persona, que puede ser alborotador, la preferencia intrínseca de serlo y la preferencia del grupo de referencia de ser alborotador. Entre los parámetros lo que encontramos es la cantidad de personas que conforman el grupo de referencia, la utilidad de las personas de no ser alborotadores, la preferencia de la persona y de no ser alborotador,
la cantidad de personas en el grupo que pueden haber elegido pues ser alborotadores antes de que el mismo individuo lo tenga que elegir. Esta es su, mm, la cantidad mínima que deben de unirse al motín antes de que tú decidas unirte. Por ejemplo, si dentro de aquí de la Meji no llegara el profesor Nájera, un ejemplo, y alguien dijera, no, pues no hay que tomar clase, no sé si yo veo que dos personas dicen lo mismo, pues ya también me uno, ¿no? Y nos vamos. Algo así funciona esa, esa N asterisco. Y pues también tenemos el conjunto de umbrales del grupo de referencia de la persona ahí, donde tenemos que entender al umbral de comportamiento como este punto en el que los costos de unirte a la elección del grupo de referencia comienzas a nacer menos que los beneficios de unirte. Ya empieza a ser una elección buena para el agente I. Y pues por último encontramos la media de umbrales del grupo de referencia. ¿Alguna duda aquí? ¿Algún otra variable que contemple? Parámetro. Vamos atrás para yo mencionar algunas cosas, porque, bueno, ahora que comencé a corregir, me doy cuenta del asunto entre variables y parámetros y siempre es difícil, ¿no? Como diferenciar Sí, bastante. qué es la otra, ¿no? Entonces, bueno, miren, lo primero es, variable varía. O sea, siempre preguntémonos, ¿no? Cuando veamos una expresión, ¿varía o no varía? Si varía, si cambia, es una variable. Si no cambia, si es una referencia, si es un punto fijo, es un parámetro. Entonces, siempre que vayamos a analizar si es variable o parámetro, pues preguntémonos, ¿no? Esto es muy, muy importante. La verdad es que no es una necedad la diferenciación entre variables y parámetros, porque participan dentro de los modelos de forma muy distinta a nivel formal, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, todo lo que dice aquí variables, NE de T, no NE de T, ¿no? UI de E, pero esta E sí depende de las Ns, E y la N de T, ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, yo tengo que ver dos cosas para las variables, ¿no? ¿Recuerdan lo que es una función compuesta? ¿Alguien se acuerda de lo que es una función compuesta? Que es una función de una función. Voy a escribir. Entonces, una función compuesta, f de x, ¿sí? Es una función que puede ser f de g de x. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. Sí. Esto lo vimos en mate. Entonces, yo cuando vea las variables, lo que me voy a fijar es en cómo están compuestas. Y generalmente lo que tiene una dependencia de algo tiende a ser variable, ¿no? Tiende a serlo. Pero yo me voy a fijar no solamente en la función, que sería NE, y lo que está entre paréntesis, sino también en el argumento, que sería la T, en este caso, ¿no? En este caso, la X. Y entonces voy a analizar si esa X también viene de alguna función o no. Entonces, esta visión de función compuesta vale mucho la pena, porque aquí, por ejemplo, en esta que estamos viendo de UI de E, ahí yo tengo que ver, pues, qué es esa E y de qué depende esa E, cómo está planteada esa E, para entender si es variable o es parámetro. Entonces voy a ver las funciones y voy a ver las funciones en composición, las funciones compuestas también. ¿Sí? Y cuando yo haga ese análisis, voy a poder entender si estoy en una variable o un parámetro. Si al final la función o la composición de la función termina en una dependencia del estilo que algo que tenga t más 1, por ejemplo, ¿no? O algo que vuelva a tener nuevamente esto, ¿no? Un g de t o un n de t o lo que sea. Si yo veo que sigue dependiendo de una variable como tiempo, como cantidades, como, en fin, ¿no? Todo eso va a darme la idea de que estoy frente a una variable.
Si al final yo hago todo este análisis y termino con algo que es del tipo de una constante o algo que es del tipo de un nivel, yo me voy a dar cuenta de que por más que esté planteado como una función, como al final, cuando yo hago el análisis tanto de la función como de la función compuesta, termina en un nivel, entonces yo estoy con un parámetro. Y ese es el caso, eso es lo que diferencia que esto acá sea una variable y que esto acá sea un parámetro. ¿Sí? Y cuando lo veo graficado, pues más fácil todavía, porque en la gráfica, digo, esto es adelantándome, pero bueno, en la gráfica ustedes van a ver que esta es la UNE, ¿no? Y que todo lo que cambia, no me acuerdo si es al sí, con estas rayas y tal, todo esto está alrededor de esta que está acá. Entonces, en la práctica, cuando yo lo veo graficado, pues me voy a dar cuenta, todos los parámetros van a ser constantes cuando se grafican, ¿eh? Todos los parámetros son constantes. Y las constantes son paralelas al eje X. Entonces, ahí, o al eje T, dependiendo, ¿no? Al eje horizontal. Entonces, ahí ustedes van a poder ver si están frente a un parámetro o no. Hay parámetros de parámetros. Hay parámetros que están dados en conjuntos, como es este caso, ¿no? Este es el umbral de decisión para ser alborotador de la persona I. Eso quiere decir que la persona I tiene un umbral, la persona I más 1 tiene otro umbral, la I más 2 tiene otro umbral, I más 3 y así. Cada quien tiene su propio umbral. Ahora, el asunto es que ese umbral no cambia. Y en lugar de tener, o sea, si yo tuviese que graficarlo, ¿no? En lugar de tener un solo S, yo tengo un S1, y aquí tengo un S2, y aquí tengo un S3. Pero sigue siendo parámetro. Lo que pasa es que está asociado a cada persona. Y en lugar de ser un único número, es un conjunto de números. S1, S2 y S3. Tanto es un conjunto de números que se puede parametrizar que yo luego tengo que buscar un S que es de referencia para todo el grupo, pero que es la media de todo esto. Entonces, si este es S1, S2 y S3, S seguramente estará algo como por acá. Este es el S, pero también es un parámetro. Entonces, un parámetro que depende de cada persona, porque no cambia para cada persona, pero que no es el mismo, no es un parámetro único para todas las personas, pero es parámetro, porque no cambia. El parámetro que representa el grupo es ese que lo marqué ahora con rojo. Entonces, sí es importante saberlo. ¿Por qué? Porque ahorita ustedes no lo están programando, ni mucho menos. Pero cuando estén viendo el funcionamiento del modelo, pues sí cambia, ¿no? En una exposición que hicieron en un grupo bueno, en el Departamento de Economía Aplicada en la Complutense, una de las grandes discusiones no estaban sobre las variables, estaban sobre los parámetros. Porque el parámetro significaba que para hacer un equipo en Uganda y para hacerlo en Estados Unidos, tenías la misma cantidad de pasos. Entonces, si en Uganda lo hacías en 3 pasos, en Estados Unidos lo hacías en 3 pasos, ¿no? Y eso pues dio mucha discusión, porque sabemos que las condiciones en Uganda y en Estados Unidos son muy distintas. Capaz en Estados Unidos son 15 pasos y en Uganda son 2 o 3 o 10. Pero ¿cómo decir que el parámetro de Uganda y Estados Unidos es exactamente el mismo? Si yo lo hubiese planteado como una variable y yo hubiese dicho que en lugar de ser un parámetro, eso depende de las condiciones de cada empresa y de la situación de la empresa, entonces yo no hubiese tenido una discusión tan fuerte con el modelo. Pero como yo la planteé como un parámetro fijo, estable, entonces se disparó un montón de discusión. Ahí la importancia de que yo diferencie entre una variable y un parámetro para entender bien de qué va el modelo. Y las formas que tengo para hacer esta distinción es sobre todo entender bien qué significa cada una, si es una función o si es una función compuesta, y luego entender bien hasta dónde llega esa composición de funciones, si es el caso, y ver si termina en algo que es estable, tal que termina siendo una línea, o si termina en algo que efectivamente va a cambiar
dependiendo de la posición. Esto me parece importante. ¿Alguien más tiene dudas entre esta diferencia entre variables y parámetros? Sigue habiendo, profe, pero en la discusión se van medio clarificando. Yo aquí, lo que pusieron los compañeros, nada más tendría duda particular en n mayúscula. Normalmente n no es un parámetro, digo, bueno, o es tu población o es tu muestra, ¿no? En este caso, el número de personas que conforman tu grupo de referencia, pues si es fijo, pues, Pero en el pues modelo ya está estamos fijo, ¿eh? amolados. No, Bueno, pero, lo pone el investigador, dijéramos, ¿no? bueno, es un n Pero puede ser 100, 150, 200, ¿no? o 15 millones. O sea, tú lo puedes decidir, pero siempre dentro del modelo eso va a estar fijo. Porque podrías tener, lo que quiere decir que ese n está fijo, no es que es 10 o 20 o 15 millones, sino que si el n está fijo, no tienes ni procesos de muerte ni procesos de nacimiento en tu población. Eso quiere decir. Entonces, pueden ser 15 millones o 10 o 300, está bien. Eso ya podemos discutir en el tamaño del n, el tamaño del parámetro. Pero lo que sí sabemos cuando lo fijamos como un parámetro es que no hay ni muerte ni nacimiento. No hay migración en ningún sentido, ni emigración y tampoco hay inmigración. Entonces, eso significa que el n sea un parámetro. Ya luego podemos hablar de los tamaños, de si es suficiente o si no. ¿Me explico, Sergio? Sí, sí, realmente no hay cambio en la dinámica, es decir, ya sea que lo identifiques como 100, 200, pero efectivamente se queda fijo en la dinámica, Eso es. ¿no? Y en ese sentido es que es parámetro, en ese sentido es referencia. Luego uno determina los niveles de los parámetros. Entonces, fíjense que yo siempre lo puse como S1, S2, S3, pero nunca dije 1, 15, 30, 500, ¿no? S1, S2, S3. Y luego una de las cosas que uno tiene que hacer cuando calibra los modelos es determinar el tamaño de esos parámetros. ¿En qué punto van a empezar esos parámetros? ¿Cómo se van a distribuir? Esa es otra discusión, pero es un parámetro. ¿Sí? Más dudas alrededor de las variables y parámetros, cosas que ustedes vean raras que nos puede ayudar a dilucidar esto, ¿no? Bueno, si no hay más, como tenemos poco tiempo, o bueno, Kevin, ¿quieres decir algo? Sí, solamente una duda, profesor, que en el modelo no estoy seguro si la cantidad de personas que eligen ser alborotador estaba en el tiempo T. Preguntarle a mi compañero Alfredo por qué considera ponerle la T. Bueno, Esto tiene que ver directamente con lo que decía Sergio sobre la cantidad de personas que conforman al grupo de referencia SN. Pues el n es un parámetro y lo único que va a estar cambiando dentro de eso es la proporción de las personas que van a elegir o no ser alborotadores. Y eso puede ir cambiando conforme se modifiquen los estados. Por ejemplo, en T puedes tener cierta cantidad de personas que eligen ser alborotador con cierto tipo de umbrales. Ya se va a ver en el desarrollo del modelo. Pero esto también puede cambiar en otra situación, en una segunda situación, ya no estás en T, sino en un T+1, y estas proporciones pueden atender a cambiar. Por eso es que el autor en este modelo en específico, solo en este en específico, los pone esas dos con respecto al tiempo, aunque como lo vieron al desarrollar el modelo, pues están en una situación estática, donde dependen más se concentra más en especificar cómo va a cambiar el comportamiento del grupo ante un tipo de umbral que al especificar cómo cambian estas distribuciones de personas que eligen ser alborotadores o no en el largo del tiempo. exacto, esa No es sé justo la si razón. puede Sí, está muy explicar un bien. poquito. Fíjate que lo que sí es Sí, gracias, parámetro, profesor. Kevin, es esta. Esta sí es parámetro, ¿no? Porque este es el umbral de la cantidad de personas que el grupo tiene que observar antes de decidir ser
alborotador o alborotadora, ¿no? Entonces, eso sí es un parámetro. Por ejemplo, no es lo mismo cuando se dan las revueltas sociales, ¿no? Si sale una persona, y creo que ese ejemplo está en el libro, si sale una persona a darle, que sucede mucho, es lamentable, ¿no? No digo que esto sea lo correcto, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que sucede es que si sale una persona a vandalizar una tienda, ¿no? Entonces eso se considera que es un crimen aislado. Pero, claro, lo que sucede, lamentablemente, es que cuando hay muchas personas que salen a vandalizar muchas tiendas y se da esta revuelta y hay saqueos y todo lo demás, sale todo el mundo, o mucha gente, mejor dicho, sale a ser parte de estas revueltas, ¿no? Y bueno, pues claro, no hay, se llevarán y presas a muchas personas, pero no hay cómo llevarse pues a toda la población junta a la cárcel, ¿no? Y entonces, claro, ¿y por qué? ¿Por qué la gente sabe? Bueno, porque sabe que si hay tanta gente, pues a todo el mundo no se llevarán preso o presa, sino depende de quién agarren, de quién sí, en fin. Que es distinto cuando lo hace solo una persona. Entonces, por eso esa cantidad de referencia es un parámetro. Ok, continuemos. Alfredo, si igual hay más dudas. Daniela Fernández tiene la mano levantada. Ah, sí, Y Daniela. Daniela. No, que justo ese ejemplo que daba el profesor acerca si un grupo grande de personas va a vandalizar una tienda, lo que se espera que pase es que pues más gente decida a unirse a este acto y no tenga medidas de controlar eso. Pero sin embargo, algo muy curioso que, pues dada la situación que está pasando en Colombia actualmente, efectivamente un grupo de personas decidió vandalizar las tiendas, entrar a los supermercados para robar electrodomésticos y demás. Y lo que pasó fue que la mayoría de las personas que estaban por fuera de esas tiendas estaban, o sea, es que fue hacer que esas personas que habían entrado a robar se devolvieran y dejaran las cosas que habían sacado de las tiendas. O sea, no imitaron el comportamiento, sino que lo que hicieron fue como contrarrestar el asunto, pues para un que sentido no. más social. Ajá. Porque sí cogieron a todos. Como para minimizar esos efectos negativos que se suelen dar cuando hay revueltas, como es el caso actual de Colombia. Sí, sí, justo es así. Entonces, por eso necesitamos la referencia. Ok, continuamos. Perfecto. Ya una vez que discutimos un poquito de las variables y parámetros, igual si hay dudas, espero que se disipen a lo largo del desarrollo del modelo. Pasamos a los supuestos, donde esencialmente nos presenta una persona con racionalidad imitadora, como tomador de decisiones dentro de sus grupos de referencia. La utilidad empleada en el modelo corresponde a un parecido a la utilidad neoclásica, depende de la satisfacción que tiene esta persona. Esa misma utilidad no está propensa a ser castigado como en la imitación preferencial. Esto es la preferencia personal con la preferencia de su grupo, lo que conforma su utilidad. Aquí cada persona está influida en diferente proporción por cada uno de los miembros del grupo de referencia. Como vemos, todos tienen sus parámetros establecidos, aunque sus umbrales puedan ser distintos entre sí. El de I no va a ser igual que el de I más 1, puede ser que sí, pero tienden a ser distintos y son afectados por su grupo. Las preferencias de cada individuo son resultado combinado de dos componentes, intrínseco y el colectivo, que ya lo hemos discutido ampliamente, y las personas poseen pues elecciones binarias, en este caso ser o no ser, puede ser alfa beta, y en el modelo en específico ser alborotador o no ser alborotador. Y existen rendimientos crecientes de adopción en cuanto a sus funciones de utilidad. Aquí yo Esta hago... función de utilidad en este modelo en específico. Continúa, Alfredo. Continúa. Bueno, aquí en este modelo en específico, este rendimiento creciente de adopción es directamente asociado con la utilidad de ser alborotador.
sí, de ser alborotador. Ahora lo que nos quería decir, profesor. Ok, es que aquí yo hago una confesión, y la confesión es que yo dejé este supuesto último también para hacer una aclaración de cómo funcionan los supuestos, ¿no? ¿Qué es un supuesto y qué es una parte del proceso? Entonces, miren, las primeras 5 están más vinculadas a un proceso, al supuesto, perdón. Porque se describe, se definen, ¿no? Ahí se definen cómo es la persona, cómo es la utilidad, se define la influencia, las preferencias, en fin, ¿no? Ahora, lo último es una característica más de proceso. Entonces, esto está en el desarrollo, no en el supuesto. ¿Cómo se dan los rendimientos crecientes de absorción? Ok, ¿No? Entonces, si el enunciado responde a un cómo, no a un qué, eso forma parte del desarrollo. Si el enunciado responde más a un qué, eso forma parte del supuesto, como una orientación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero es qué de tipo de acuerdo. persona, el segundo es qué tipo de utilidad, el tercero es qué tipo de influencia, así, ¿no? Pero en el último ya hay una relación. Cuanto más, entonces. Y eso ya no es una relación de definición, es una relación de proceso. Y como relación de proceso no forma parte realmente de los supuestos, sino del desarrollo. Los supuestos, podemos plantear otros. Yo no estoy corrigiendo los supuestos por si son completos o no, a menos que haya algo que salte mucho, porque cada quien puede identificar los supuestos de forma distinta y eso no está mal. Pero sí estoy prestando atención a si es un supuesto o si es parte del desarrollo. Porque todo lo que es supuesto yo lo tengo que predefinir, ¿no? Va antes, ¿no? Como supuesto, ¿no? Antes de los lugares. Entonces, todo eso yo lo tengo que declarar cuando yo estoy viendo los modelos o cuando yo lo estoy haciendo. Y por eso tengo que partir de ahí. Y luego el cómo, el desarrollo, pues ese es ya con base en esos supuestos. No sé si me explico bien, pero para seguir entendiendo cómo es que se hace este desglose, que es importante. ¿Quedó claro, más o menos? Sí, el último. Sí, 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 profesor. ustedes lo mandaron a El... tiempo y yo lo revisé y lo dejé a posta, Alfredo. O sea, y no es que esté mal en sí mismo, No, estuvo sino muy bien, que profesor. es bueno que se queden para que podamos ver las cosas en conjunto, ¿no? O sea, si esto no estuviese aquí, yo no pudiera Sí, hablar. ¿Sí? sí, gracias, profesor. Y pues sí, tienes razón, este supuesto, bueno, que no es supuesto, se da a la luz hasta que se empieza a desarrollar el modelo, ya cuando vemos cómo funcionan las preferencias del grupo y cómo afecta la utilidad de la persona, es que se van vislumbrando estos rendimientos crecientes dentro de su curva de utilidad, estos rendimientos crecientes de adopción. Hasta antes del modelo, si no lo ejecutas, es muy difícil que lo puedas ver y dar por sentado un supuesto de que va a ser así la función de utilidad. Excelente, continuamos, Alfredo. Cool. Pasemos al desarrollo, Dan, por favor. Perfecto. Aquí dentro del modelo, ya expresando la función de elecciones binarias, lo que tenemos es un grupo de referencia N, donde tenemos la elección de ser alborotador y de no ser alborotador, donde las personas que elijan ser alborotadores más las que eligieron no serlo, conforman en totalidad el grupo de referencia. Aquí, cada persona dentro del grupo posee una función de utilidad para ser alborotador, representada de la siguiente forma. La que se había expresado al inicio con alfa, ahora va a estar en función de ser alborotador, representando así a la E, que depende de la preferencia personal de cada individuo y la preferencia del grupo de referencia del individuo. La siguiente, por favor. Gracias. Aquí, en este modelo en específico, las personas poseen umbrales de comportamiento definidos como SI, que es el umbral de comportamiento de la persona I,
que es igual a este punto de referencia, a este n asterisco i, que lo que dice es como se ha definido antes, el número de personas que se deben de agregar al motín, a la revuelta con estos alborotadores, el número mínimo de esas personas para que tú decidas unirte también. Eso es lo que describe ese n. Y ya cuando lo divides entre el número de personas total, te da este umbral de comportamiento, el SI. Y este umbral de comportamiento, si lo tenemos en una fracción así, lo que nos va a dar es un número que se va a encontrar entre 0 y 1. Y pues para que sea 0, bueno, eso lo vemos más adelante, pero se queda entre 0 y 1, mientras lo dejamos ahí. Y aquí, como vemos, el umbral está asociado a ese n asterisco. La siguiente, por favor. Ya. Sí. Vuelve Aquí atrás. como tenemos. Vuelve atrás, Alfredo, para comentarlo. Es que, bueno, exacto. No, ya está ahí. No importa. Adelante. Adelante. Justo esto iba a decir, y hablar sobre esto. Pues aquí, aquí los umbrales de comportamiento, cuando es 0, es decir, cuando nuestra n asterisco es 0, nosotros tendríamos una persona con un umbral de comportamiento que dentro del modelo la volvería, la establecería como con la clasificación de ser un instigador, porque no necesita que nadie se una a esta revuelta. Para él unirse, él sin haber nadie puede unirse e iniciarla. También si tenemos un umbral bajo, es decir, que necesitemos que pocas personas se unan a la revuelta, la tendremos en clasificación de ser una persona radical. En cambio, si necesitamos, su umbral de comportamiento es alto, necesita que muchas personas antes de él se unan al motín para tener el incentivo de quererse unir, lo que lo vuelve una persona conservadora. Y si de plano tu umbral de comportamiento es 1, necesitas que todo el grupo de referencia se una para pues poderte unir, pero para que todo tu grupo de referencia se una también debiste de haberte unido tú. Así que esta persona va a ser catalogada como no violenta, no se unirá a estos motines. Y estos umbrales de comportamiento son importantes dentro de este modelo porque nos permiten construir las funciones de utilidad de no ser Se cayó tu audio. No sé, Adán, ¿puedes continuar? ya volví o todavía no me escucho. Ya volviste. Cool. Me quedé en... creo que estaba explicando sobre la utilidad de no ser alborotador. Esta utilidad depende solo de las preferencias intrínsecas de cada una de las personas que conforma el grupo de referencia. Así que esto no depende de lo que decide el grupo. Sí depende, pero indirectamente, porque si solamente son de sus preferencias intrínsecas de no unirse a la revuelta, al motín, quiere decir que depende de estos umbrales de comportamiento. Y por esto es que se deduce que esta función tiende a ser parámetro, porque estos umbrales de comportamiento son un parámetro que viene de la cantidad mínima de personas que deciden ser alborotadores, que también es un parámetro. Y esto se va a ver todavía más claro en la siguiente función de utilidad. La siguiente, por favor, Adán. Profe, yo tengo una duda aquí en la anterior. Sí, no, Sergio. Yo nada más dividía en dos umbrales, es decir, no en cuatro, según lo entendí en el texto, es decir, de 0 o menos, porque él dice que los que son menos de 0 funcionan como instigadores, y después los positivos que en función del grupo que se vaya agregando puedes hacerte o no instigador, pero no encontré esos 4 y menos el S
igual a 1 como no violento. No sé si es aporte del grupo, pero en el texto no aparece, ¿no? Bueno, menos que 0 no hay, Mm, porque como ves es una relación entre 0 y 1, porque es una proporción, ¿no? Entonces el menor a -1 no puede existir, ¿no? Porque no está definido. Entonces, en el texto se menciona y ellos lo que están haciendo es parametrizarlo. Pero sí está mencionado justo esto, ¿no? No está así especificado como ellos lo pusieron. Esto es una abstracción que ellos hacen de lo que se plantea en el texto. La verdad es que incluso, y el texto Sí. se lo plantea, pero a mí no me gusta esto de no violento, porque la violencia se puede dar en cualquier caso, lamentablemente. Yo más bien diría que el SI igual a 1 es una persona completamente seguidora. Si el SI igual a 0 es igual a instigadora, SI igual a 1 es seguidora total. Y lo que está en el medio está entre la gente radical y la más conservadora. Entonces, bueno, eso. Pero sí, sí está. Continuemos, Alfredo. vale, de acuerdo, profesor. Allí ya se presenta la función de utilidad de cada una de las personas, donde tenemos la función de utilidad de ser alborotador, la que va en curva, la que tiene los rendimientos crecientes de adopción. Esa, como vemos, puede estar cortada en algún punto por la utilidad de no ser alborotador, que al depender de un parámetro nos da como consecuencia una función constante. Por lo tanto, tenemos solo una línea que pasa y corta. Ese punto de corte, ese puntito donde tenemos al n asterisco, esa cantidad mínima de personas que deben de unirse a la revuelta antes de que nosotros nos unamos, eh, identifica el punto en el que también este individuo I se va a unir a la revuelta. Una vez que cruza o está en un punto mayor, este individuo I tiene todo el incentivo para unirse a la revuelta. ¿Hasta aquí alguna duda? Si no, continuamos con el modelo. Como vemos, todas las personas tienen dentro del grupo de referencia, dentro de esa N mayúscula, tienen diferentes umbrales de comportamiento. Todas están dotadas por un umbral de comportamiento, todas piensan en funciones de su grupo de referencia y de las decisiones que ellos están tomando. Así que si vemos, entonces podemos construir una función de distribución acumulada de umbrales de comportamiento, que es justamente la que se está viendo en pantalla. Sería esa curva que, que como vemos está acompañado de una bisectriz que, que corta justamente en el origen al plano y tiene una pendiente de 45 grados. Esta función de umbrales de comportamiento es importante porque dentro del modelo de Granovetter, lo que nos va a explicar es cómo podemos encontrar ciertos puntos óptimos locales estables dentro del modelaje con las condiciones que él establece para ciertas situaciones en su situación 1 y la situación 2 que, que veremos en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor, Ada. Aquí como vemos, él en su modelaje nos expresa la situación 1 en la que nos dice que n es igual a 100. Hay 100 dentro del grupo de referencia. También de aquí es que nos apoyamos para definir que n era un parámetro. Así que tenemos un grupo de referencia de 100 donde su distribución de umbrales de comportamiento va a ser de 0 a 99, va a ser consecutivo, no va a haber números entre el punto 01 y el punto 02, dado que solamente son 100 personas, así que, por ejemplo, si necesitas que haya 10 personas dentro de tu grupo de referencia para unirte, 10 entre 100 y ya nos da punto 1. Y así es como se construye esta sucesión. Algo importantísimo es que necesitamos que haya una persona con umbral 0 para poder llevar a cabo
este modelo. Con estos parámetros dentro de la situación, si tenemos un grupo de 100 personas y una persona que es un instigador, aunque no haya nadie que quiera iniciar una revuelta o nadie en una revuelta, él la va a iniciar. Él va a empezar con todo esto, con el motín. Por ejemplo, lo que estaba diciendo al inicio de participación, de que podemos estar en un grupo, ¿no? En la escuela, en la preparatoria, y no llega el profesor. Va a haber alguien que va a decir, no, pues, ¿por qué mejor no nos vamos? Esa persona sería el instigador, con su umbral de comportamiento igual a 0. Y no va a faltar quien lo vaya siguiendo, porque se van cumpliendo sus umbrales de comportamiento. Si tienes un umbral de 1 y el instigador ya se sumó, el que tiene el umbral de 1 ya queda satisfecho ese umbral, ese número mínimo de personas que están dentro de la revuelta, y se une. Y así pasa con el que tiene el de 2, porque ya hay 2. Si es ese 1, quedan 3 y el umbral 3 queda satisfecho. Y así se va a ir satisfaciendo hasta que lleguen al umbral de comportamiento de 99. Si se llega hasta ese umbral de comportamiento, quiere decir que todas las personas se han unido a la revuelta, ya todas están dentro del motín. Y eso es justamente lo que expresa esta situación 1, con esa gráfica que tiene al lado, porque tenemos una función acumulada de umbrales, como lo hemos visto en estadística, ya hemos visto lo que son las funciones acumuladas, y en este caso el punto estable óptimo sería justamente ese, creo que son 3, esa X3, como vemos, pasa por X2, esa bisectriz, cuando llega puede ser el agente número 50, por decirlo así, la persona 50 dentro del grupo de referencia, esa X2, pero como cubre el umbral de la persona 51, tiende a ser un punto, tal vez un punto óptimo local, pero inestable, ya que tiende a moverse hacia el punto 3, donde es que se cubre a toda la población del grupo de referencia dentro de esta situación 1 del modelo. Por eso está marcado con ese circulito rojo. Ahí es a donde llegamos a la estabilidad dentro de esta situación en específico. La siguiente, por favor. Aquí Granovetter nos lleva a la situación 2, donde solo hace un pequeñísimo cambio. Todo se queda igual. Tenemos un n igual a 100. Nuestro grupo de referencia es de 100 personas. Ahí se movió el circulito. Tendría que estar en X1, pero bueno. Y el cambio pequeñísimo es que ya no tenemos a esta persona con un umbral de comportamiento 1. Como tal, no dice que ya no tengamos esta persona. Lo que dice Granovetter dentro del modelo es que se cambia su umbral de comportamiento. Ahora, en lugar de ser 1 de esa persona, pasa a ser algún otro. Aquí, dentro del modelo, lo coloqué como 100, que sería pues el 1, donde necesita que todas se unan, pero puede ser otro. Puede ser cualquier otro. Él no especifica en cuál se convierte. Esta distribución de umbrales nos va a llevar a un punto óptimo local bastante diferente, donde ya no tenemos a todo un grupo que se une a la revuelta y crean una esfera de comportamiento social, de revuelta. Ahora, como no se tiene esta persona con un umbral de comportamiento 1, el instigador no tiene quien lo siga. No satisface el umbral de comportamiento de este modelo de ninguna de las otras personas. El que sigue tiene un umbral de comportamiento de 2, donde necesita que al menos 2 personas estén dentro de la revuelta para unirse, pero no queda satisfecho en ningún punto. Solamente hay una y nadie posee ese umbral para que pueda seguir con la revuelta. Así que esa persona de la preparatoria que decía que quería unirse a la clase, que se fuera, pues ya no va a ser seguida por nadie. Si quiere hacerlo, se va a tener que ir sola. Y se va a ver como alguien que hace una falta al reglamento por decisión propia, ¿no? En cambio, si se van todos, pues puede ser que dentro... Esto ya es metiéndonos en lo que pueden pensar los profesores dentro de la escuela, que al no llegar el profesor, pues tomaron una decisión en grupo de mejor irse en lugar de ser una violación, puede ser, ¿no? Y así es como se ve. Y entonces aquí el punto óptimo local estable sería X1, donde solamente se suma una persona y ya no todas.
Una duda, algún comentario. Ya después de esto solo es presentar las limitaciones del modelo y una conclusión. Duda, reacción, nada. Bueno, Continuemos. ya una Estaba vez preocupado, ¿eh? descrito, cool. Ya una vez que llegamos a esta conclusión del modelo, donde vimos los puntos óptimos locales estables, ya solamente nos queda describir las limitaciones. Entre las que identificamos, no quiere decir que sean todas o que estén correctas, pero identificamos que este modelo no describe cómo pueden modificarse los umbrales de comportamiento de las personas a través del tiempo. Eh, Como vieron en la situación 1 y 2, hubo un cambio de umbrales, pero no nos dice cómo pueden cambiar dentro, dentro del modelo. También no se contempla las modificaciones dentro de los grupos de referencia, es decir, las entradas y salidas de las personas, ya sea cual sea la razón, ya que mueren o reclutan a alguien, depende cómo sea el grupo de referencia. Y también otra limitación es que se considera que el grupo de referencia está conformado por personas homogéneas, donde todos tienen el mismo poder de decisión. Como vemos, hay otro tipo de grupos de referencia. Por ejemplo, aquí en el salón de clases, el único que tiene el poder de asignar una calificación o una nota, pues es el profesor para subirla al Cardex, ¿no? Nosotros, que más nos gustaría que subir nuestra propia nota, pero no tenemos ese poder dentro de este grupo de referencia. Además, otra limitación que encontramos es que las personas pueden estar involucradas en diversos grupos de referencia. Como nosotros estamos con nuestras familias y ese es un grupo de referencia donde también nuestras decisiones se ven afectadas por ellas, así como en este salón de clases o no sé, grupo de amigos. Tenemos distintos grupos de referencia. La iglesia también puede ser uno, ¿no? Cualquiera que sea en esta religión. Y todos estos grupos van a afectar en nuestra toma de decisiones al final del día, en diferente proporción, pero afectan. Y esa también es como una limitante que ponemos dentro del grupo. Las personas pueden estar involucradas en diversos grupos de referencia que afectan simultáneamente sus decisiones y no es considerado dentro de estos modelos. Y pues al contemplar estas limitaciones, me pareció interesante la idea de tal vez ver o desarrollar, tal vez ya está desarrollado, un modelo en el que se incorporen estos tres tipos de imitaciones, no solo la preferencial, sino también normativa e informativa, ya que pues se tiende a seguir el que tiene mayor información, puede ser castigado y cómo el grupo afecta tu decisión personal y verlo dentro de un modelo a ver cómo se da, ¿no? Pero ya eso es solo como idea, a ver si va a dar en el futuro. Y no sé, algo que duda que tengan, que quieran comentar, Carlos. Sí. Yo creo que otra de las limitaciones que tiene es que asigna o sea, no asigna mayor importancia a algún individuo dentro del grupo de referencia que a otros, ¿no? Como que nosotros podemos tener varios grupos de referencia, incluso ahí también ocurre, ¿no? A lo mejor nuestra familia es un grupo de referencia mucho más fuerte o que influye más en nuestra toma de decisiones que pues nuestros amigos, por ejemplo. Y incluso Claro. dentro de nuestra familia o dentro de nuestros amigos, seguramente habrá un individuo que tenga mucha más influencia en nuestra toma de decisiones que otros. Sí, es Claro, cierto, pero sí, totalmente de acuerdo. hasta aquí, Carlos. Sí, ahí está. Sí, sí. Ahí está. Kevin Pero es quiere cierto. participar. Es que, bueno, por ejemplo, yo entiendo como homogéneo que todos son como similares, ¿no? Pero lo entiendo más desde las preferencias de las personas, más allá de la importancia o de la relevancia para el individuo, ¿no? Pero sí, sí, también es eso. Tal vez faltó especificar un poquito. Muchas gracias, Carlos. Kevin, Bueno, a mí la verdad me pareció un modelo muy interesante, sin embargo yo considero que quizá
quizás no abarca bien o no profundiza en la parte del aprendizaje. La imitación pues tiene un componente evolutivo porque nos genera un aprendizaje. Para nosotros los biólogos tenemos una frase, ¿no? Dice, mono ve, mono hace, pero es porque la imitación nos va a generar un aprendizaje que nos va a permitir imitar ciertos comportamientos que nos pueden generar un beneficio. Entonces sería muy interesante analizar aquí en un modelo de imitación cómo a través del tiempo se seleccionan algunos tipos de imitación que pueden generar algunos beneficios y otras imitaciones que no generan ningún beneficio y dejan de seguirse imitando por la mera característica de los individuos. Y sería todo. Sí, bastante interesante la observación, de hecho es muy buena. Creo que esta limitante surge por el modelo que decidimos presentar, porque después de este modelo, cuando entramos más en materia, nos presenta en modelaciones generales las situaciones dinámicas de uno y de dos, y en esas es donde empieza a incorporar estos aspectos de cómo evolucionan los umbrales de comportamiento ahora yo, de las personas a lo largo del tiempo. Y ya si vamos a los modelos de la sección 5.3, ya quedan incorporados, aunque son un poco complejos y mucho más difíciles de leer que este modelo, y se puede ver un poco más claro esa situación. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, reacción? Sergio. Me pareció que este modelo presenta una imitación muy rápida, casi instantánea, dijéramos, pero hay situaciones en las cuales, como ya comentaron, el aprendizaje o el estar meditando si me sumo o no a la actividad colectiva, pues ya casi te deja fuera, porque si todos entraron y tú lo estás pensando, por ejemplo, romper una ventana, que empiezan a romperla todas y tú en lo que decidiste ya se acabó la ventana, pues ya no fuiste afectado realmente. Entonces parece ser que la rapidez es como un virus muy rápido, acaba y ya llegó a todos y el que no se incorporó pues ya quedó fuera del proceso. Y un comentario adicional, la época en que fue escrito este texto en los 70s por Granote Ver, no sé si tenga relación, pero esa sería mi observación, que fueron encontrando que es más fácil sustraer al elemento que se puede sumar a un grupo subversivo, por así decirlo, y de alguna manera en ese tiempo, en los 70s, pues es donde la guerra sucia, la desaparición de personas, de grupos políticos, etcétera, se fue dando. Es decir, ya no los mataban como mártires, sino más bien los desaparecían. No sé si qué fue primero, si estos estudios o si la gente que utilizaba esas tácticas utilizó esos estudios, pero creo que pudiera ser algún punto de relación entre ambos, ¿no? Claro, muy interesantes los dos comentarios. Del primero sí, es bastante relevante esto de la velocidad de la toma de decisión, y bien lo podemos ver en el mercado bursátil. Simplemente podemos traer a tema las bitcoins. Al inicio eran muy baratas, demasiado, eran una gran oportunidad, pero pues ya me tardé, ¿no? Ahorita sí quiero comprar una. ¿Qué derroche de dinero debo de hacer para tener una dentro de mi cartera? Y todo por hacerlo tarde. Y en el segundo comentario, no sé. La verdad, no sé Sí. cómo Yo, están esos tiempos, yo ni qué tampoco fue lo primero. sé. Yo tampoco lo sé, esperaría que no, pero efectivamente es posible que se haga esta lectura. Es lamentable, pero sí es posible. Pero no lo sé. Yo no sé si estos modelos fueron utilizados desde esa visión o generados por él. Ojalá no. Mm, Ok. sí, ojalá que no. Y creo que solo Anaí puso un comentario en el chat donde menciona que también se discute cómo los procesos de imitación se complejiza el concepto de la información eficiente,
ya que se pueden tomar decisiones solo por imitación y no por un análisis profundo de la situación. Estoy de acuerdo. Pero eso iría más que en las Buenísimo. limitaciones en ahí, en la parte de la conclusión, ¿no? Pero es una conclusión bonita, y es cierto. Sí, Es cierto. sí. Y pues ya podremos pasar a la conclusión, al menos de que alguien más quisiera agregar algo. Parece que no. Y pues en esta conclusión postulamos principalmente la del autor, donde nos menciona que la imitación introducida en los modelos de elección pues produce situaciones de autoorganización, que es una característica central que da lugar a nuevas cualidades que están ausentes en el análisis cuando solo se consideran los elementos del sistema, cuando se consideran los elementos del sistema y más que solo uno por uno. Esto haciendo crítica a la teoría neoclásica, donde solamente ven las preferencias intrínsecas de cada individuo sin tomar en cuenta cómo se comportan dentro de su grupo, que sería el sistema. Y por ello, la descripción fundamentalista tradicional es necesariamente inadecuada ante este tipo de fenómenos en el que hacen análisis de la situación de forma aislada. Y se debe mencionar que esta forma de agregación solo es una de tantas que se puede dar, esta de autoorganización, ya que existen más, como puede ser una agregación de las personas de forma jerárquica o cualquier otra que se pueda dar en esas situaciones. Por nuestra parte es todo. Esta es la presentación del modelo de imitación preferencial de Granover. Gracias. Estuvo muy, muy bien. ¿Hay algún comentario final o ya podemos cerrar la clase? Pues, prof, si me permite unos finales nada más. Sí. En relación a los umbrales, ¿no? De los que nos había hablado bien el compañero, probablemente no se haya un dato que pudiera aportar, lo habíamos comentado con usted, pues había encontrado en un texto de historia de este doctor Yuval Noah Harari, de Sapiens, probablemente muchos de nosotros ya lo habríamos leído, ¿no? Pero ahí da una exposición, una explicación antropológica y biológica, de que supuestamente a partir de que los grupos superan en 150 individuos, existe una disrupción, ¿no? Del cambio ordenado al cambio de los transgresores, por decirlo así. Entonces ven que esta es una constante también en grupos sociales, ¿no? Además, como en chimpancés, etcétera, y que bueno, una cosa que ha permitido también homogeneizar esto ha sido como el mito normativo, ¿no? Que también era una cuestión que decía al inicio la imitación normativa. A partir de que se crean ese tipo de entes como superiores, ¿no? E intangibles al ser humano, es lo que ha permitido también controlar sociedades en un grupo mayor que todas, ¿no? Y un segundo ejemplo que también quisiera compartir, doctor, es que, bueno, además de estos ejemplos, ¿no? Donde podemos ver como saqueos, ¿no? Que es lo que hemos estado analizando. Otra cosa que también a partir de que lo comenté con mi papá, que es abogado, me decía, bueno, es que también yo es algo que veo cuando me están solicitando, por ejemplo, los amparos. No sé, usted un poquito esté familiarizado con ello. Probablemente lo hayan oído recientemente en las noticias, ¿no? Que escuchan que meten amparos para esto, etcétera, y un poco es como evadir, de cierta manera, una acción de la autoridad, ¿no? Ya sea de los jueces o la autoridad judicial o la administrativa. Y con estos amparos últimos que hubo de lo de los datos biométricos, pues me decía que él veía la misma tendencia, que primeramente habían unos como que les costaba trabajo tomar la iniciativa y de repente venían todos como en bandada, ¿no? Y luego también venía de repente un momento en el que esto se tranquilizaba cuando ya veían que no había una utilidad, ¿no? Donde decían, ¿para qué voy a pagar un amparo y obtener los beneficios que ya por la actividad o la acción de todos los que ya tuvieron las suspensiones me lo van a dar también a mí? ¿No? Entonces, estos dos comentarios adicionales, doctor. Y pues muchas gracias a ustedes y a usted, doctor. Excelente, no, muy pertinente, porque ayudan a ver también cómo funciona esto desde la visión normativa. Eso es lo bueno de tener aquí una persona, un abogado, ¿no? Que nos ayuda siempre a complementarlo desde ahí. Eso es lo que nos gusta justo de estas visiones interdisciplinares. Está padre. Qué chévere. Yo no tengo más comentarios. No sé si alguien más.
Disculpe, profesor, sí tengo una duda en la perspectiva de que, bueno, claro, totalmente el modelo está planteando en que la imitación pues juega un papel importante, pero también esta perspectiva de la dinámica, ¿no? Y lo comento en el ejemplo, por ejemplo, que ponía mi compañero sobre si el profesor llegaba tarde y alguien incitaba a irse de la clase, ¿no? Pero estamos hablando como de ejemplos totalmente negativos en la perspectiva de que fuera al revés y alguien dijera, no, pues es que hay que quedarse porque no sé, en una perspectiva positiva. ¿Cuenta eso? O sea, me parece que lo leí en el texto, pero no me quedó como muy claro en la diferencia del tipo de dinámica, ¿no? Hablando, no quiero hablar de bueno y malo, sino de cuestiones negativas o positivas o cómo se puede ver la diferencia en eso, ¿no? Y creo que lo platicaba en cómo la forma, a lo mejor los periodistas veían algo que creo que alguien hacía una cuestión como más negativa respecto a otra perspectiva que no lo veían tanto así, ¿no? Me quedo como duda en esa cuestión, no sé si me di a entender. Sí, te entiendo, pero ahí esto no, digamos, aquí lo que te planteas es un objetivo hacia dónde, ¿no? Si el objetivo es hacia quedarse o si el objetivo es hacia irse, pero las distintas alternativas no se evalúan en conjunto, se evalúa solo una. Si lo haces o no, porque en el supuesto está el hecho de que tu elección es binaria, ¿no? Porque tú podrías escoger varias cosas en el caso de la clase, ¿no? Irte, quedarte, contactar a la profesora o el profesor, presentar una propuesta para que la clase sea en otro momento. Digamos, podrías plantear un abanico de opciones, pero en este caso son dos. ¿Te vas o te quedas? ¿No? Entonces, bueno, si te vas es 1 y si te quedas es 0, ¿no? Entonces, uno siempre es el opuesto del otro. Es binario. Por eso es que no se ve todo este abanico de posibilidades, Arturo. Pero efectivamente se podría complejizar en un modelo donde pues tú tuvieses distintas opciones, que no es este caso. Ah, ok, gracias, profesor. Con gusto. Eso lo podríamos sumar a las limitaciones, ¿no? El hecho de que sea binario no contempla distintas alternativas. Es una limitación. Más cosas, más preguntas, dudas. ¿No? Pues bien, con esto yo felicito al equipo, de verdad que estuvo muy, muy bueno. Y nada, lo que queda es que podamos... que me quede yo con las personas que van a presentar la clase que viene para que hagamos una primera revisión. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Quiénes van a presentar ahora? ¿Quiénes presentan la semana que viene? La semana que viene nadie, porque es 10 de mayo. La siguiente. ¿Quiénes presentan el 17 de mayo? Yo y Arturo, profesor. Perfecto, entonces me quedo con ustedes dos. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, profe. Gracias, nos vemos. Hasta luego.